Lección 1.2. Recuerden que al escuchar la información de la lección están usando la sección 3 de sus notas para rellenar los espacios en blanco con la información que hace falta. Pausen y vuelvan a escuchar la información como necesiten. Al final van a tomar un boleto de salida, Check for Understanding, que es calificado, basado en la información. Seguimos con esta pregunta esencial. ¿Qué factores contribuyeron al ascenso del cartel de Medellín y Pablo Escobar en los años 80? Ya hemos visto cómo el movimiento hippie y la contracultura de los años 60 y 70 ayudó a que la demanda de droga aumentara porque había muchos jóvenes que estaban usando las drogas recreativamente. Entonces, el proveedor de estas drogas era principalmente el cartel de Medellín, que en este tiempo era encabezado por este hombre conocido como Pablo Escobar, que es una figura muy controversial en la historia del narcotráfico y también para Colombia. El objetivo de la lección de hoy es analizar el impacto que la desigualdad y la pobreza tienen en el crimen organizado en Colombia. Les quiero recordar que ustedes han leído este artículo que habla sobre la pobreza extrema, el desempleo y la desigualdad en Colombia. Aquí les quiero recordar dos piezas de información que salieron de esa lectura que van a ser importantes para el contenido que voy a cubrir hoy. El primero, esto es directamente del artículo, dice: Colombia es el quinto país con el mayor número de personas en situación de pobreza extrema, luego de México y de Brasil. Y el segundo dato dice: el número de desempleados o personas que no trabajan o no tienen trabajo alcanzó los 2.878.203 en todo el país. Entonces, podemos ver que no solo en los años 80, que es lo que vamos a hablar ahorita, pero Colombia sigue siendo un país donde hay mucha pobreza, mucho desempleo y mucha desigualdad. Entonces, recuerden estos datos mientras repasamos la información de hoy. Vamos a empezar con el vocabulario. Pausen aquí para revisar sus palabras en su hoja de ustedes. La primera palabra es auge. La definición es el momento más intenso de algo. En inglés, the peak or the height of something. La segunda palabra es empobrecido. Viene de la palabra pobre, hacer pobre, y en inglés quiere decir impoverished. Tercero, sicario. Un sicario es un asesino a sueldo, es decir, alguien que recibe dinero para asesinar. En inglés, a hitman or a hired assassin. 4. Lealtad. La lealtad es la fidelidad. Cuando eres leal o fiel a alguien. En inglés esto es loyalty. Y la última palabra es vertedero. Esto es un basurero. Y en inglés un dumping site o un garbage dump. Ok, aquí es donde van a comenzar sus notas. Y de nuevo la pregunta esencial es: ¿qué factores contribuyeron al ascenso del cartel de Medellín y Pablo Escobar en Colombia? Número 1. Pablo Escobar fue un narcotraficante, terrorista y político colombiano.
Él fue responsable por muchos actos de terror en Colombia en los años 80 y 90. Y también hubo un tiempo donde era parte del gobierno colombiano. 2. Pablo Escobar nació en una familia campesina y se involucró en la producción y comercialización de marihuana y de cocaína al exterior, es decir, fuera de Colombia o en el extranjero. Nació en una familia campesina. Esto quiere decir, estoy pensando que probablemente no tenían muchos recursos o mucho dinero. Número 3. Escobar fundó el Cartel de Medellín. Y esta era una organización que en su auge llegó a controlar más de 80% de la producción mundial de cocaína. Y mucha de esta droga estaba yendo a Estados Unidos, donde el movimiento hippie y la contracultura estaban aumentando el uso y la venta de las drogas. Más tarde, él se convirtió en uno de los hombres más queridos as in wanted, más buscados de Estados Unidos, porque la cocaína que él estaba exportando aquí, a este país, estaba causando demasiadas muertes y mucho crimen. Esta es una foto de él cuando era más joven. Y en este periódico, el título dice Un Robin Hood paisa. Vamos a ver un poquito más adelante por qué lo comparan con Robin Hood. Es la leyenda de Robin Hood, la persona que quitaba a los ricos para dar a los pobres. Este es un buen momento para pausar y llenar sus notas con las palabras en amarillo. Número 4. En una entrevista concedida de ese entonces, años 80, Pablo Escobar habló sobre sus orígenes. Estas fueron sus palabras. Él dijo: pues mi familia no tuvo los recursos económicos y vivimos dificultades como las que vive la mayoría del pueblo colombiano. Entonces, ¿no somos ajenos a esos problemas? Los conocemos profundamente y los entendemos. Para resumir lo que está diciendo aquí, él estaba hablando de que vino de una familia que no tenía muchos recursos económicos o no tenían mucho dinero, pasaron por dificultades que la mayoría del pueblo, de las personas en Colombia, conocen. Ahorita estoy pensando en los datos que repasé al principio de la lección, de cuántas personas viven en pobreza y cuántas personas están sin empleo. Este es un buen momento también para pausar y revisar sus notas. Cinco. Escobar trató de pulir su imagen a través de obras de caridad hacia los más empobrecidos de Colombia. Entonces él trató de mejorar su imagen haciendo obras de caridad para las personas más necesitadas o más pobres de Colombia. Él era también
un aficionado del fútbol, le encantaba el fútbol, como muchos colombianos. Y una de las cosas que hizo fue construir canchas de fútbol alrededor de Medellín para que los jóvenes tuvieran un lugar en donde jugar, patrocinaba equipos. 6. Un poco más sobre qué tipos de obras de caridad hizo hacia los pobres. Número 6. Construyó un barrio en Medellín que aún lleva su nombre y que anteriormente había sido vertedero. 7. Ahí la gente todavía lo alaba por lo que hizo por sus familias y la comunidad. El barrio que él construyó todavía está en Medellín y todavía hay personas que son habitantes de este barrio que anteriormente estaban viviendo en literalmente un basurero. Entonces, esto nos hace entender un poquito el lado para las personas que lo alababan y lo querían y lo veían como una buena persona. Esta es una de las razones. En esta imagen está uno de los murales que está en el barrio Pablo Escobar. Dice, se respira la paz en el barrio Pablo Escobar. Ocho. Tenía una legión de sicarios, jóvenes que rescataba de los guetos de Medellín y que se ponían a su servicio desde los 14 años de edad. Entonces él contrataba a muchos jóvenes para que trabajaran para él como sicarios. Nueve. Escobar les pagaba a los sicarios entre 100 a $3,000 para matar a policías colombianos. Esta es una suma descomunal en una ciudad donde no había muchas oportunidades o tenían pocas oportunidades. 10. Escobar y todas las personas que trabajaban para él fueron responsables por miles de muertos, miles de secuestros y cientos de actos terroristas. Las imágenes aquí muestran algunas portadas de los periódicos en Colombia que lamentablemente esto se convirtió en algo muy común durante ese tiempo. Si se fijan en los titulares aquí, el de arriba dice otro carro bomba. Las bombas son un ejemplo de un acto terrorista que se cometió. Hubo muchas de esas. Este es un político que fue asesinado. Aparte de policía, sus sicarios también recibían dinero por matar a políticos. Y las bombas también se ponían en lugares públicos o en este caso fue en un edificio donde era un periódico. Entonces atacaban los medios de comunicación, los políticos, los policías y también
a los ciudadanos. Voy a terminar con esto porque han pasado ya más de 20 años de que esta persona murió, de que Escobar murió, pero en Colombia es un país que está todavía muy dividido y está batallando con los problemas que él causó y que él dejó. Estos son ejemplos de una campaña muy reciente, de hecho 1 año o 2 años, donde Colombia, podemos ver aquí que dice Colombia, el riesgo es que quieras quedar, es que te quieras quedar. Colombia ha trabajado como país, está trabajando muy duro para limpiar la imagen que Escobar dejó durante los años 80. Si ustedes recuerdan la lista de lugares peligrosos que nosotros miramos hace algunas semanas, por la mayoría de los años 80 y 90, Medellín y muchas otras ciudades en Colombia ocupaban los lugares más peligrosos del mundo. Hubo como 2 o 3 años donde Medellín era la ciudad considerada la ciudad más peligrosa por todos las muertes, los secuestros y los actos de terror que Escobar y su cartel estaban haciendo. Voy a regresar a la pregunta principal, pregunta esencial, para que vuelvan a pensar en esto. De lo que acabamos de repasar, espero que ya puedan tener una mejor idea de qué fue lo que permitió que el cartel de Medellín y el personaje de Pablo Escobar llegaran a ser tan grandes y tan poderosos, y cómo la desigualdad y la pobreza fueron un factor que básicamente estuvo a su favor. ¿Okay? Regresen y revisen sus notas y cuando estén listos pueden comenzar el CFU 1.2.